La música de Epicuro se presenta como una fábula de acontecimientos cotidianos ambientados en diferentes geografías, culturas y personas del mundo. Con ello, logra romper desde una posición irónica y crítica los prejuicios que unen o separan a las diferentes civilizaciones frente a la mirada eurocéntrica. Nos acompaña el pintor César Taboada, que por estas fechas expone en la Casa de la Parra. Con él charlamos también de otra de sus facetas, la de docente y director de la Escuela de Artes de Orense, Antonio Failde. Bienvenido, César, a Espacio de Arte. Muchas gracias. Vamos a empezar por un cuestionario breve para saber más datos de tu biografía. Nacido en Santiago de Compostela, pero residente en Orense por motivos profesionales. Sí, así ¿Aprecias muchas diferencias entre ambas ciudades? Muchísimas, sí. Muchísimas, sobre todo a lo largo del tiempo. O sea, la ciudad de Santiago de Compostela ha pasado a ser una ciudad que era, pues, un feudo de, digamos, de unos poderes institucionales, desde el clero hasta la oligarquía o la aristocracia, a la ciudad de Santiago que soy, que es una ciudad administrativa, una ciudad medio burguesa, que ha asimilado toda la gente del éxodo de los años 60, que se fue por ahí adelante. Una nueva población y sobre todo pues los aires de una ciudad pues como podría ser Madrid, Barcelona, Bilbao, otras a una escala determinada. Orense lo mismo, Orense es una ciudad muy cómoda, una ciudad que en su día fue una ciudad de casinos, de mucho juego, mucho café de artistas, mucho contrabando entre la frontera y con una vida provinciana diferente. Santiago tenía la intelectualidad y Orense tenía pues es un poco la vidilla esta nocturna, así un poco así alocada, de la gente que hacía dinero rápido, y entonces había una burguesía pequeña y unos pueblos que estaban muy mal comunicados y que tenían unas producciones, digamos, de materia prima pues muy bajas, y de suyo se fueron todos a la emigración. Yo me acuerdo cuando venía a Santiago, estudiaba en los primeros años, yo veía el campo de Santiago trabajado, el campo de los alrededores de toda la provincia de Pontevedra y Santiago y la zona esta de Coruña, y en Orense los veía todos abandonados por completo, daba una sensación completamente distinta. El éxodo de Orense, que también fue a las ciudades, como pasa en muchas ciudades de España. ¿A un gran viajero como tú le faltan muchos países por descubrir? Sí, indudablemente. Y los que conozco tengo que conocerlos bien porque yo no los conozco. Yo solo conozco oficinas, despachos, conozco pasillos y conozco muchos sitios diferentes, a mucha gente. Yo creo que la gente es lo que define mejor a un país. Yo en los países que voy procuro coger siempre un medio de transporte como la bicicleta, para eso no utilizar no sé, caminos convencionales y meterme pues de frente en un paso de cebra, en una zona prohibida, que a lo mejor está en obras, pero no pasa nada por ir en bicicleta, o incluso en una zona pues como una acera. Sí. Bueno, pero diferentes culturas y paisajes sí que se dan cita en sus lienzos. Realmente de esas culturas que están presentes en tu obra, ¿cuál es la que te ha calado más? La cultura, yo pienso que la cultura que más se conserva de una forma no sé, hasta la médula, es la cultura de las tres religiones que se funden en un país como puede ser India, ¿no? Entonces el nombre típico de India sería Tomás, Siddhartha y al mismo tiempo pues Mohammed, ¿no? O sea, la cultura, o sea, la convivencia de diferentes religiones, de diferentes pues mitologías, y al mismo tiempo pues la tolerancia, la gran tolerancia, y sobre todo, bueno, pues una religión que la gente la conserva y la practica, no como nosotros. Yo recuerdo, pues no sé, antes no sé, las familias de todos, pues les veía, no sé, pues que tenían unas costumbres determinadas, y digamos que la parte mística era una parte importante. Lo que pasa es que era una parte importante que en algunos casos a lo mejor era un poco hipócrita. Y sin embargo en estos casos no. O sea, oyes a lo mejor a una persona que está en un templo y está diciendo Dios mío, Shiva, ayúdame,
y no sé qué. Yo le pregunto, ¿qué quiere decir? ¿Y qué están diciendo? Y están hablando con los dioses directamente. Llegan a la Catedral de Orense y saludan a todos los angelotes que ven por todas las esquinas, que es una cosa que me hace gracia, porque claro, para ellos son todo figuraciones de, bueno, de encarnaciones de dioses, ¿no? Y tienen que hacer el recorrido por todos. Sí, incluso dicen, no, yo también le rezo a Buda, no sé qué. Sí. Es una cosa muy peculiar. Para ti también es peculiar la arquitectura, a pesar de que se han hecho con ella muchas barbaridades, pero también tú has descubierto en la arquitectura muchas singularidades. Sí, es mi carrera, podría ser mi carrera frustrada, porque yo tenía una idea completamente diferente. Todos los arquitectos te comentan hoy que no hacen la obra que quieren, que siempre hacen la obra que quiere el cliente. Entonces, bueno, yo pienso que también es una carrera un poco, en ese sentido, que limita mucho. Pero en aquella época, pues sí, quizá la época del boom de la construcción, del boom de, pues en Orense, por ejemplo, la Caja de Ahorros era la que tenía divisas de todos los emigrantes, se construían casas a mansalva, y la mejor forma de ahorrar dinero pues era eso, comprarte una casita en las barriadas nuevas y hacerlo. Y en Santiago ocurrió lo mismo. Santiago, la zona nueva, parece mentira que se construyera con tanta prisa, y Santiago, la zona nueva, aunque cayera una bomba y la derribara y volviéramos a hacer un nuevo Santiago, que se hará, lógicamente, con el tiempo no todo queda así. Eso desaparecerá todo, todas estas casas de los centros neurálgicos de Santiago, que son carísimas y están hechas con unos materiales paupérrimos en su infraestructura, eso todo desaparecerá. Yo espero que con el tiempo se creará pues eso, un nuevo diseño, y que habrá pues eso, unos nuevos urbanistas que creen, o sea, que lleguen a conseguir no superar la antigua ciudad, que es única en el mundo, no única en el sentido de que es la más bonita del mundo, no, única. Como Santiago no hay ninguna en otra parte, pues no. Como Pontevedra, pues tampoco. Casco Antiguo de Orense, pues tampoco. Lugo, igual. Pero Santiago se lleva la palma, porque Santiago fue donde el patrimonio empezó a trabajar desde los años 50, yo creo, que ya empezaron a delimitar. Entonces ya Carrera de Conde ya eran de estilo Art Nouveau, y la ciudad jardín pues seguía hacia la zona de la estación. Entonces, bueno, fue una ciudad que iba por buen camino. Incluso me estaba fijando el otro día el campus, que es el mejor diseño de campus que yo creo que conozco de muchísimas ciudades. Es una belleza tremenda, y además tiene un futuro fantástico. Bueno, nos encanta esa pasión de la ciudad. Vamos a pasar. Sí. Nosotros yo de Santiago no puedo decir, o sea, lo digo sinceramente, yo de Santiago incluso discuto con gente que dice, no, es que Santiago era un pueblo. No. Santiago era un centro determinado, tenía sus cosas y tenía sus estamentos. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo, pues eso, el aluvión de la vida moderna, pues ha pasado en muchas ciudades del mundo. Entonces, bueno, lo ha cambiado. Bueno, vamos a cambiar ahora, vamos a pasar a analizar tu obra, la música de Epicuro. Esa música que realmente es el mensaje de la Casa de la Parra, también la música de la infancia e incluso el ruido, porque percibimos tu obra como ruidosa. Sí, estridente, ruidosa. A veces, sí. Yo no sé, yo recuerdo hacer los deberes y pues alguien tocando el piano. Mi madre, por ejemplo, tocando el piano allí, yo diciéndole, repite esa canción y pidiéndole que... Y después, claro, después hemos visto los cabarets de Gros, de la pintura centroeuropea, mucho también. Sí, que chocan a veces un poco, ¿no?, todo esto. Pero de todas formas, o sea, el otro día estaba hablando con un amigo mío de aquí de Santiago, Manolo Arias, que es una persona que tiene una gran sensibilidad musical, porque además, bueno, estuvo como fundador de un grupo de cámara, y efectivamente decía que claro, es neurólogo, entonces él hablaba de lo que primero llegaba a los sentimientos, de donde esa especie de limbo que tenemos todos, donde nos quedan unas sensaciones que percibimos y no sabemos cómo describirlas, y una de ellas es la música, y la música es lo que más nos motiva, o sea, de una forma casi natural, la música. Y yo digo los olores, por ejemplo, y entonces hay parte un poco del mundo de que yo no soy un gran comedor ni un gran bebedor, pero comprendo esa gente que ese binomio música-comida, pues eso produzca placeres, ¿no? Bueno, los placeres se han sentido en tus lienzos, porque ahí quedan esas cacharradas de platos, por ejemplo, fruto de un buen jantar. Sí, jantar. Sí, bueno, yo aquí me acordaba del picadillo,
porque mi hermano se va todas las noches con un libro de picadillo y todas las noches de una Mítico, receta. bien. Sí, entonces claro, vi en una receta para 27 personas, con tantas libras de chocolate, tantas libras de canela, no sé qué, o sea, unas, digamos, cantidades y medidas que yo puedo calcular que son, pues eso, para 30 invitados Bueno, o ahí 40. lo dicen esas tartas de pisos y pisos y pisos. Sí, sí, Por sí. cierto, que están a punto de... Sí, lo que Parece pasa que, bueno, trasciende una ironía tremenda, que yo no quiero realmente, pues, mostrar todos los argumentos que yo tengo en una parte periférica. O sea, la piel del cuadro puede trascender al espectador de una forma muy inmediata, pero detrás de eso siempre juego con cosas que no se ven a primera vista. Entonces, ahí dejo el sudoku que dice Carmen Posadas, ese sudoku inacabado y que dice también Antón Castro, como, no sé, buen conocedor de mi obra, y entonces ahí empieza a indagar y dice, oye, pues tú aquí has puesto detrás, parece que está, pues es una alfombra turca, no sé, ¿qué pasa aquí? Esto es sesión de Sigmund Freud, estas antigüedades de quién son. Aquí parece que se ven los Romanov, unas cosas raras. Sí, sí, sí. Bueno, porque cosas raras, porque realmente es que metes muchísimo en esos lienzos. Por ejemplo, telas estampadas que traes de los distintos países del mundo que has visitado. Sí, sí, Bueno, sí, se colorido ven, por todas partes. Debajo, cuando vayan a la exposición, tienen que fijarse detrás de... Aprovechas todo. Incluso lienzos que no te han gustado, les das la vuelta y ahí incorporas muchas veces elementos duchampianos, sí, sí, restos, ¿no?, encontrados. sí, bueno, eso es un poco no sé, es una cuestión de... hablaba Antón en el sentido de eso de outsider, ¿no? O sea, tú estás fuera del contexto, porque en el mundo de tu generación, o sea, tendrías que estar haciendo, no sé, pues lienzos de mancha, de no sé qué, o haciendo, yo qué sé, aquí una cosa más evidente y tal. Digo, no, 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 la pintura siempre es contemporánea. O sea, él habla de eso, del icono. O sea, yo me lo llevo a casa. Me lo llevo a casa porque esto es mío. ¿Y aquí dentro qué hay? Pues hay una caja de sorpresas, pero no importa, pero es mío. Pero claro, a lo mejor en el sentido de más conceptual, está escondido pues una serie de objetos que son banales, totalmente banales, y que claro, de una vida ordinaria. de una vida ordinaria, de la vida común. Y entonces, bueno, un pintor ahí no tiene por qué demostrar que dibuja, que pinta, que hace, no sé, que hace cosas de ilustración. Yo he pasado por ilustración, he pasado por muchos sitios en las facultades. En la Facultad de Medicina mi trabajo principal fue ilustración. Ahora dicho sea de paso, tengo mejores notas en medicina que en bellas artes. Sí, sí. O sea, eso es increíble. Me gustaría hacer ahora con los nuevos presupuestos y sobre todo, no sé, pues con las nuevas temas académicos que se quieren juntar y que de alguna forma imbrican una carrera, pues una carrera nueva que tuviera que ver eso, pues la ilustración dentro del mundo de la medicina o medicina con ilustración, porque todo eso bueno, se necesita. Sí. Tú has dicho en varias ocasiones que ves muchas similitudes entre la medicina, que la has estudiado, y la pintura. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son? Pues yo lo veo en el sentido, es el tema de unas charlas que a veces organizamos, y yo lo veo en el sentido de que una persona que tiene una mente morfológica pues puede, de alguna forma, analizar los elementos cuando se interseccionan, cuando se interponen. Entonces en la arquitectura ocurre eso, en medicina ocurre también, porque en medicina explicar, yo qué sé, pues el ala externa de los esfenoides son en el textil 135 páginas, papel de Biblia, pero aquí en una arquitectura a lo mejor explicar, dar una clase de intersección, pues un cono con un cilindro, ¿qué resulta? ¿Dónde esa sección, cómo se dibuja? Claro, hoy todo eso se hace con una serie de elementos, pues no sé, un poco, no sé, pues la infografía y de alguna forma, pues no sé, todos estos acabados que le damos a los objetos pueden conseguir, pues es una visualización más inmediata. Pero yo de todas formas me gusta que los objetos tengan eso, unas formas entendibles. Entonces no es interesante que esté bien dibujado, sino es interesante que el objeto tenga coherencia. O sea, y eso es lo que los niños tienen. Lo pierden con el tiempo porque quieren hacer las cosas perfectas a la primera.
y no les explican que hay que hacer un sketch, que es lo que hacen todos los dibujantes, un sketch, un borrón, entonces a partir de ahí ya salen todas esas cosas. Pero ellos no, ellos quieren hacer un renderizado antes de hacer, pues no sé, la forma esa atomizada de los objetos. Vamos a pasar a otra de tus facetas, pero antes vamos a escuchar precisamente lo que nos dice de la faceta de César como director de la escuela Antonio Failde de Ourense. Él es Víctor Furelos. De la obra de César Taboada hablaréis durante el programa, pero sí saber, o por lo menos conocer quién es un poco César Taboada, un santiagués afincado en Ourense ya hace bastantes años y que es director de la Escuela de Arte y Diseño de Ourense, pero con un entusiasmo y unas ganas de trabajar que van más allá de lo que es un profesional de la docencia. De hecho, César buscó intercambios para sus alumnos en un montón de países. Tuvo alumnos en Malta, en Etiopía, en la India, en Turquía, en Polonia, en Alemania, en Eslovaquia. Tuvo gente repartida por todo el mundo para aprender lo que es el diseño y lo que es el arte. Dos alumnos de él precisamente estuvieron en Manhattan y colaboraron en la restauración de unas sillas para la Casa Blanca. En la India hubo una relación muy directa con la Universidad de Sanikistán, que queda a 160 kilómetros al norte de Calcuta y que la fundó Tagore. Y él siempre estuvo pendiente de llevar a sus alumnos a los mejores centros. Centros, por cierto, muchos de ellos universitarios, cuando el centro de Ourense es de FP, lo que le dio un rango quizá incluso superior y lo que le dio una calidad de la enseñanza a una escuela que está en un rincón del continente europeo y casi olvidada, y que sin embargo él se encargó de subir a un nivel muy superior a lo que en teoría le correspondía. Con pocas ayudas, a veces peleándose con la consellería para que pudiera ir a todos estos sitios, con becas que sacaba de debajo de las piedras, y aún así él nunca perdió ese entusiasmo, y ese entusiasmo me imagino que también lo traslada a sus obras, que fue quizá a lo mejor ganando influencia con todos esos viajes por el extranjero. Y aunque César viaja mucho y es de Ourense, o bueno, vive en Ourense, él siempre dice que es santiagués, está orgulloso de ser santiagués y está muy orgulloso de su tierra. Yo desde aquí también aprovecho para saludarle y felicitarlo por la exposición de la Casa da Parra, un sitio emblemático en su pueblo, en su ciudad. Bueno, muchas gracias a Víctor. Muchas gracias a Víctor, hace un comentario muy, no sé, muy descriptivo, o sea, incompleto por partes y tal, pero por otra parte... Bueno, porque nos ha hablado de esta labor tuya, llevando la institución que presides. Sí, pero bueno, Víctor es uno de los grandes, digamos, apoyos que hemos tenido en esta casa, aparte de, bueno, de toda la dirección y todos vosotros, para conseguir darle vitalidad a un tema que fue una evolución, pues año tras año, lo que decía él, una escuela que tenía unos títulos básicos y que ahora pues eso, que ya tiene pues esos títulos universitarios, ya tiene grados. Entonces, el conseguir todo eso es producto de, lógicamente, de las autoridades académicas de la Xunta de Galicia, desde la, bueno, te puedes imaginar, cúpula de la Xunta hasta el último estudiante, pero de todas formas, bueno, hay que tener una base, hay que tener un soporte para conseguir eso, y lo que él dice de las facultades, pues efectivamente, si hemos llegado desde Japón hasta Perú y desde, no sé, pues Suecia, desde la zona de Estocolmo, pues a lo mejor hasta más allá de Etiopía y en el borde de Somalia, que estuvieron a punto de entrar mis estudiantes allí, y no les dejaron, porque mi decano que estaba allí, y era amigo mío, dijo que ni hablar, pero bueno, llegaron hasta Kenia y por ahí. Yo el otro día lo he comprobado, porque en la sala, en la Casa de la Parra, me he topado con estudiantes de otras nacionalidades, algún indio, y nos han enseñado pues, a descubrir en tus telas precisamente esta cultura, cosas como, no sé, como las katalis, después esas mujeres que tienen la frente grabada con una línea roja porque simboliza que está casada, los bindi, este circulito que llevan, y muchísimos más. Yo veo tu pintura como un gran arca de Noé en la que caben todos los países del mundo. Yo lo que quiero expresar que vamos a ver, la Revolución Francesa está unida a, digamos, a la generación de la cultura de la enciclopedia, a esa generación. Entonces descubrieron que el fuego y la pólvora, pues que no era magia, que eran unos elementos naturales que se producían así, que un pájaro sin oxígeno se moría. Entonces, claro, eso produjo un cambio en la sociedad.
Con la enciclopedia se dio difusión a muchas cosas. Con Gutenberg, la imprenta, el mundo luterano, el mundo protestante se abrió y el mundo moderno también se abrió a otra nueva época. Yo estoy viendo que el mundo nuestro, el mundo de mis estudiantes y el mundo que nos toca a todos, nosotros estamos entre dos épocas, el mundo de la comunicación abre muchas posibilidades, porque claro, hablar con un estudiante de Calcuta hace 5 minutos y que esté viendo a un estudiante de Santiago de Compostela y que le esté preguntando que en la calle del Franco pues hay una pensión a 12 euros cada día, eso no es, antes era impensable. Y cosas tan curiosas como un estudiante que ayer se fue a, no sé, pues a Dinamarca y bueno, y un profesor que tiene, que es marroquí, afgano y filipino, y que me llame a mí para preguntarme qué tipo de comida le gusta o para dirigirlo un poco, ¿no? Entonces eso yo pienso que es muy importante. La Consellería ahí se esforzó mucho por llevar adelante todos los programas y ayudarnos en un sentido generoso. Y nosotros hemos correspondido, pero claro, hemos trabajado demasiado, no demasiado, nunca, no se puede decir demasiado. Hemos, no sé, gastado muchos esfuerzos, pero estamos contentos porque ahora vemos a nuestros estudiantes que no les da miedo a ninguno estar en Berlín, estar en no sé qué sitio, y me dicen, oye César, que estuvimos, bueno, trabajando en Dubái y bueno, pues nos hemos desenvuelto perfectamente. Pensábamos que el inglés que teníamos era muy precario, pero hemos aprendido mucho y bueno, la gente allí no es como parecía. Otra chica que se iba a Estambul y decía, ¿y eso dónde está? En un desierto. Entonces, claro, de una persona que es de, no sé, imagínate, de Brión o que es de, no sé, de Cariño y de repente aparece pues en Pekín y en una ciudad pues que tiene 5 cinturones y allí, pues eso, que no sabe qué hacer. Y de repente descubre uno que tiene, pues a lo mejor a 24 kilómetros, la facultad de Tsinghua, que es la mejor de Asia y que bueno, la decana, pues eso, la recibe un día, habla con ella, o en otros países como Estambul, que es un montón de culturas mezclados, o las mejores facultades de Japón, que son impenetrables. Ahí sí que me costó un esfuerzo tremendo, despacho por despacho, entrar, y al final me di cuenta que el problema no era digamos, de una arrogancia que venía de atrás, no, y ni de una institucionalidad que les ayudó y que de alguna forma también no sé, les hizo ser, pues, no sé lo que son hoy en día. El problema era el idioma. Entonces, claro, que un alumno hablase mejor inglés que un profesor les fastidiaba, les podía fastidiar. Y más sabían ellos que de todos los alumnos, a lo mejor de cada 20 que mandábamos, pues un par de ellos se desenvolvían bien en inglés. Todos los demás le miraban para preguntarle, pues, ¿qué haces? O qué dice el profesor. Entonces, bueno, todo eso nos ha costado un gran esfuerzo, pero yo creo que la Consellería en ese sentido se ha volcado y, como es lógico, pues ha triunfado. Siempre por eso decimos, ¿y usted de dónde viene? Y entonces, claro, yo llevas una tarjeta discreta que pone César Taboada Varela, director, España. Ah, bueno, España, Madrid, Barcelona. No. Entonces ahí es donde tengo que decir Santiago. Porque cuando digo Santiago, todo el mundo ya se orienta. Digo, mira, el Finisterre, donde la tierra se acaba, los romanos se acaban. Entonces después le digo, mira, cerca está Ourense. Ourense, pues es una ciudad que tiene esto, que es una ciudad pues muy antigua también, que tiene, pues, bueno, todas las características que todo el mundo conoce y todas esas riquezas de todo tipo. Y entonces a partir de ahí nos empezamos a entender. Pero me hace mucha gracia, pues, situarnos, ¿no?, sobre todo en países árabes, decirle que la cultura que tienen ellos y su lengua, que somos hermanos, o sea, que somos iguales, o sea, que nosotros decimos inshallah, ojalá, y que nosotros decimos almohada, y ellos dicen almohada, y alféizar, y que los pueblos de aquí, al Barça, no sé qué, que ves allí en en las avenidas desde Dubái, Qatar, hasta Muscat, en Oman, pues todos tienen nombres que suenan español, ¿no? Faiza, a la Alhambra. Entonces me resulta pues muy familiar todo, y lo bueno del viaje, lo decía yo a Unamuno, ¿no?, que Bilbao es el mundo, y Santiago es el mundo, indudablemente. Lo que pasa es que Santiago lo puede decir con mucho orgullo porque, bueno, aquí es una ciudad cosmopolita, que viene gente de todas partes, que por cierto pasan muchos por Ourense también y que los recibimos muy bien. Y tu obra también es el mundo, porque de hecho acudes al formato Tondo en un montón de ocasiones. Sí, el formato Tondo tiene una larga tradición en la historia del arte, desde el Renacimiento. Pues sí, efectivamente.
tiene una tradición en el mundo del arte y bueno, yo no sé, ya desde la época, pues no sé, de los clásicos, indudablemente es un sinfín. Y entonces además el tondo da la sensación de esfera. En muchos cuadros que conocemos, el más famoso es el tondo de Miguel Ángel, que se ve la Sagrada Familia, San José detrás de la Virgen arrodillada en una postura un poco convulsa, y el niño rotando. Entonces, claro, es una figura totalmente atmosférica. O sea, las figuras rotan en una atmósfera y todas esas figuras se evaden, porque se van moviendo y se van rotando y no están quietas. Entonces, claro, parece unas figuras pues en continuo movimiento y sobre todo la perspectiva se destruye, la perspectiva cónica, se crea una perspectiva totalmente volumétrica y totalmente pues natural. A mí me gusta jugar un poco con eso bueno, pues porque me parece que sobre todo nuestras obras tienen que explorar pues, distintos caminos. Lo que pasa es que bueno, la forma es un elemento, pero luego hay muchos otros elementos, como puede ser pues, el significado de la obra, o que puede tener, o no sé, o incluso el simple hecho de hacer una obra, un músico, un pintor, o componer algo en poesía, yo pienso que eso nos enriquece y que por eso los departamentos de cultura de nuestros centros de estudio, como son las escuelas de arte y superiores de diseño, deben de alguna forma primar esa formación de una forma muy singular, y se debe, sobre todo por lo que decíamos antes, de estas carreras, no sé, interpretar una radiografía, cómo interpretas una tomografía, cómo interpretas, no sé, pues un elemento de cómo funciona pues un gatillo dentro de un revólver. Todo eso es morfología pura. Entonces, por eso yo creo que debemos dar a nuestros estudiantes una formación con gente muy bien preparada. De suyo, nuestros alumnos son de alguna forma multidisciplinares. Acaban trabajando, no sé, en las cosas más laterales que les podían haber tocado. A lo mejor han hecho fotografía y después se han especializado en ilustración, y al contrario, pues ha ocurrido de todo. Bueno, porque detrás está una persona humanista que toca muchísimos campos. Bueno, el humanismo lo hemos olvidado, sí, tienes razón, sí. El humanismo lo hemos olvidado, y el humanismo es una cuestión que nos iguala a todos. El humanismo, gracias al nuevo sistema, a las nuevas generaciones, los nuevos sistemas de enseñanza, yo creo que hemos llegado a considerar que nuestro mundo es cada vez más democrático. Claro, eso es una ilusión, pero tenemos que atender a eso. Yo pienso, y yo soy muy optimista, indudablemente esto es mucho más homogéneo en el 2014 que, no sé, pues en el 1914. Vamos a terminar, porque ya casi no tenemos tiempo, con una frase del catálogo No se pierdan el texto, de Antón Castro y de Carmen Posadas, porque les va a enseñar mucho de esta exposición. Y Xavier Lima, sí, que también es profesor y es de la Universidad de Bueno, pues yo recojo una frase de Antón Castro y dice que una obra de arte solamente está terminada cuando hay un espectador que la mira. Sí, eso es una cuestión que Antón Castro valora no sé, y lo pone en boca de mucha gente, ¿no? Porque una obra tiene mil lecciones, y indudablemente la obra, no sé, ahora que vamos a empezar, no sé, pues con Arco y con todas estas actividades del mes de febrero en Madrid, que llevaremos a nuestros estudiantes a todos estos sitios, indudablemente pues oyes los comentarios más disparatados, ¿no? Entonces, claro, el espectador es fundamental, pero claro, ahí, en esa medida que el espectador esté preparado, que esté cultivado, que esté formado, ese espectador podrá analizarla con mayor rigor y con mayor sensibilidad. Es como es los casos tenemos siempre, interpretación de una película. Bueno, pues al salir todo el mundo la ve de distintas formas. Claro, ahí es evidente, ¿no? que la película no se termina hasta que el espectador da su placet, ¿no? Bueno, César, el entusiasmo ha sido mucho. Les invitamos a todo el mundo a que no se pierdan esta exposición. Tus alumnos habrán pasado.
Sí, todos. sí, sí, sí. Además, siempre... Sí, nos han acompañado además en la inauguración, Sí, todo, sí. bueno, y toda la Xunta, que bueno, hemos tenido mucha suerte, sobre todo, no sé, a partir de la idea de Santalices, bueno, que fue el que gestionó esto, por medio de Pilar Corredoira, después Anxo Lorenzo y bueno, por supuesto, nuestro querido amigo, el consejero de Cultura y Educación, que se ha volcado totalmente en estos temas y yo pienso que estamos, no sé, en un buen camino. Vamos a seguir así mucho tiempo. Bueno, César, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que no sea la última. Muchas gracias a vosotros. Sus obras son como esas grandes cacerolas en las que cabe de todo. Hierve su pintura en colorido y en mestizaje de culturas de diversas partes del mundo. Por eso acude al formato tondo e intenta unir culturas y países y a nosotros insertarnos en ese contexto universal. En la Casa de la Parra, en esta ocasión, van a aprender mucho, se lo aseguro. Nos vemos como siempre la próxima semana. Hasta entonces.